Bien, mis amados, Shabbat Shalom para todos, todo Rabá Creador, porque nos da la oportunidad de estar en este hermoso Shabbat, aquí adorando y engrandeciendo al Todopoderoso, Yahweh Sebaot. Amén. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por darnos la bendición de reunirnos. Así seamos pocos, pero tenemos que reunirnos para engrandecer al Todopoderoso, Yahweh Sebaot. Vamos a hacer la tefilá al Creador para que Él tome la rienda en nuestra vida, en nuestro corazón. Baruch atah Yahweh Boreinu melech haolam. Ser Supremo Todopoderoso, te damos a ti toda Rabá porque nos da la oportunidad de reconocer, de haber abierto nuestros entendimientos para estudiar la Torá y no solamente estudiarla, sino también ponerla en práctica, Abacados. Por eso estamos hoy en el Shabbat, engrandeciendo tu bendito nombre. Abacados, toda Rabá por la Torá, toda Rabá, Abacados por los profetas, por el Brit Hadashah, por el Mashiach, Abacados, que nos ha traído a la casa del Padre, Abacados, toda Rabá, Ser Supremo, Emer y Emer, aleluya. Bien, mis amados, vamos a estudiar hoy la parachá de turno, que es la parachá Bechalá. Emer, ahí como la tenemos en el tablero, la parachá Bechalá, que nos toca hoy estudiar con la ayuda del Creador, que es el turno de hoy, corresponde hoy. Hemos estado un poco desorganizados en las transmisiones por motivo de la computadora que tuvo un defecto técnico. Entonces, con la ayuda de nuestro Ser Supremo, vamos a organizarla para poder transmitir también en directo y poder, como antes lo veníamos haciendo. Entonces, amados, vamos a ubicarnos allá en Shemot capítulo 13, pasú 17, comienza la parachá y luego va hasta el capítulo 17, el pasú 16. Vamos a ubicarnos allí, vamos a meditar un poco esta hermosa enseñanza que Abacados tiene para nosotros. Amén. Capítulo 13, el pasú 16. ¿Ya se ubicaron? 13, 17, perdón. 13, 17. Bueno, como es sabido de todos, aquí tenemos la salida de Israel de Misrayim, de Egipto, ¿cierto? Algo sorprendente, que Abacados permitió que fuera el faro el que diera la orden de salir, ¿cierto? Eso es lo que a mí me sorprende cada día de verla. O sea, ¿cómo digo yo? ¿Cómo podríamos decir? Digo el Moré Rafayá, ¿cómo es que se dice? ¿Ustedes creen que Abacados no hubiera podido o no podía sacarlo de una vez? Levantarlos, como se dice, como dicen las otras escuelas, raptarlos de una vez. ¿Usted qué dice que Abacados lo ha podido hacer? Claro, que tiene poder, pero no lo hizo. Pero ¿por qué no lo hizo? Esa es la respuesta. Él no lo hizo así, no lo raptó como algunos, como las doctrinas cristianas, ¿no? Que dicen que hablan del rapto, hablan del arrebatamiento. Otros dicen en hebreo, dicen nasal. Pero nasal y rapto y arrebatamiento es la misma cosa, ¿cierto? A lo mismo se refiere. El hecho de que yo lo diga en chino mandarín no quiere decir que sea diferente a lo mismo que se dice acá, en rapto. Pero resulta que Abacados no lo raptó, empezando que la palabra raptar viene de robar, ¿cierto? ¿Usted da cuenta cuando cogen a un ladrón que le robó o que le raptó el celular a la persona, así sea un hombre o a una mujer, le robó, le raptó? ¿Ustedes qué creen? Que nuestro Melech Yahshua HaMashiach, él tiene que raptar a alguien, ratarle o robarse algo? No, ¿por cómo va a robar? Eso no es, si él
él le pertenece, eso no es un robo, ni es un rapto, ni nada que tenga que ver. Eso de rapto, eso para nosotros no existe porque nosotros sabemos que nuestro Ser Supremo, cuando llegue la hora, nos va a reunir, o sea, físicamente vamos a ir a nuestra tierra, a retornar, así como fuimos, claro, no lo mismo, ¿no? Porque cuando fuimos mandados al exilio, fuimos llevados, Israel fue llevado como esclavos, cautivos, por los asirios, por los babilónicos, etcétera. Fueron llevados cautivos a otras naciones, pero que ahora no vamos a llegar cautivos nuevamente, no vamos a llegar así. Cuando, en nuestro Mashiach, cuando llegue la hora de enviar a sus malajim, aunque ya lo está haciendo, ¿cierto? Porque hay gente que dice que va a enviar, como quien dice, que va a enviar a los malajim, hablando de un futuro, ¿no? Pero quiere que les diga una cosa, mis amados, si no lo sabían ustedes, que desde ya nuestro Melech Yahshua HaMashiach ya envió sus malajim y ya nos encontró a nosotros. Y ya nos tiene reunidos, listos para partir, nos está guardando, nos está protegiendo. Por eso dice que los malajim del Ser Supremo acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, los malajim están con nosotros. Están con nosotros. Cuando usted y yo nos proponemos a ser buenos, obedientes a la Torá, Abba Kadosh le pone los malajim que sea necesario para que nos proteja y para que nos proteja donde quiera que andemos, ¿verdad? Entonces ya los malajim está haciendo la obra, porque muchos dicen que cuando él envíe los malajim a lo último, y quiere que les diga una cosa, ya estamos en el último tiempo, nos correspondió a nosotros mirar el último tiempo, y los malajim están alrededor de nosotros, y está convenciendo a través de nosotros a muchas personas más que sean parte de Abba Kadosh, del reino de Abba Kadosh, ¿verdad? ¿Y ustedes saben cuál es el reino de Abba Kadosh? ¿Cuál es el reino de él? ¿Alguien puede decirme cuál es el reino de Abba Kadosh? Recuerda lo que dijo nuestro Mashiach. El reino de los cielos, de los Shamaim, está entre ustedes. ¿Y cuál es el reino de Abba Kadosh? La Torá. La Torá es el reino de Yahweh. Cuando una persona comienza a obedecer la Torá, entonces Abba Kadosh está reinando en esa persona. Está en nosotros. ¿Sí? Porque es que cuando una persona empieza a obedecer la Torá, la instrucción, entonces ¿qué? Está dejando que Abba Kadosh reine en él. Y hable en él y se manifieste a través de esa persona. Entonces, amados, aquí en este caso, lo que la parachá que tenemos de turno hoy es el rescate, digámoslo así, en la convocación que Akadosh Baruj Hu le hizo a su pueblo de Israel para salir de Misrayim, de Egipto. ¿Salir a qué? A recibir la Torá, ¿cierto? Pero aquí hay muchos temas que vamos a mirar, muchos puntos importantísimos, y es lo siguiente. En primer lugar, alguien podría decir, ¿por qué Abba Kadosh no le dio la Torá allá en Egipto? ¿Por qué no permitió que en Egipto, Israel, le celebraran culto al Creador, le celebraran Corbanó, etcétera, todo lo que tenía que ver con lo que hicieron en el desierto? ¿Por qué no? Porque es que hay algo contradictorio. Hay algo que los Misrayim, los egipcios, no comparten con Israel. Porque quiere que les diga una cosa, amado, los animalitos que Israel emplea para los corbanó, para los sacrificios a Abba Kadosh, para los egipcios son abominación. ¿Sí? Entonces no podía Israel celebrar, hacer corbanó, hacer sacrificios, todo lo que tiene que ver con la adoración al Creador, porque los egipcios, para ellos es una ofensa eso. Entonces tenían que salir de ahí para poder hacerlo. Y eso está aquí registrado en la parachá, ¿verdad? Entonces, amados, lo más importante aquí, amados,
es que aquí el Todopoderoso emplea muchas, digámoslo así, emplea su forma de naturaleza. En ejemplo, digo la naturaleza en sí, o forma de naturaleza, sí, porque eran malahim los que cuidaban a Israel, ¿cierto? Pero miramos cómo Abacados utiliza ¿qué? El juego y ¿qué más? No, hablando de lo que protege a Israel. Miramos cómo Abacados empleó una columna de ¿qué? De fuego y una nube, ¿cierto? Para darle sombra en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Cierto? En ese tiempo no había linterna, ni había bombillos, ni había luz eléctrica. Por donde iban ellos no había nada de eso. Ni por ninguna parte había, por el desierto. Lógico que Abacados, recuerden que Abacados es la luz, la or que protege a Israel o que nos protege, así sea en las tinieblas más densas, pero si estamos con Él, Él nos está alumbrando. Él nos está protegiendo. Entonces, empleó estas cosas ¿para qué? Para protegerlos, pero en sí eran malahim, poderosos que estaban protegiendo a Israel, en forma de fuego y de nube, ¿verdad? Y resulta que esto fue lo que protegió a Israel también, cuando llegaron al mar de Sud, allá al río, al mar de los juncos, como se conoce. Y aquí miramos cómo el Ser Supremo permitió que así fuera, porque todo estaba, Abacados lo tenía todo trazado, todo planeado, cómo lo tendría que hacer. Por eso es que aquí la primera le dice, después que el faro, ahí donde viene la palabra Bechalá, que quiere decir enviar o hubo enviado al pueblo, el Ser Supremo no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. El Ser Supremo pensó que el pueblo al ver la guerra, ¿por qué dice así que al ver la guerra? ¿Ustedes qué pueden decir por qué? Dice que al ver la guerra. ¿Será que había guerra por allí? ¿Alguien estaba peleando? ¿Cómo, perdón? Lógico, porque los egipcios no tanto, sino los filisteos. Por eso dice que no los envió por la tierra de los filisteos, porque los filisteos al mirar que iba un pueblo por ahí raro, ¿cierto? Y los filisteos, recuerden que ellos siempre han sido enemigos de Israel. Entonces el Ser Supremo dijo, no, es como el Ser Supremo conoce el futuro, ¿cierto? Conoce todas las cosas. Digo, no, es que si los mando por este camino, los filisteos se van a armar y van a salir a hacer la guerra, y entonces Israel todavía no está preparado para eso. ¿Cierto? Entonces, que el pueblo al ver la guerra pudieran cambiar de la forma de pensar y regresar a Misraim, o sea, volverse otra vez, ¿cierto? Entonces no lo pueden enviar por ahí porque los filisteos seguro que van a armarse y van a salir a hacer la guerra. Entonces, todavía no es la época para que Israel pelee, no están preparados todavía para eso. Les falta recibir la herramienta, ¿cierto? ¿Cuál era la herramienta que les faltaba aún recibir? A ver, la Torá. Sí, la Torá no era no me estoy refiriendo a la espada. Claro, una espada, pues lógicamente que necesita para poder pelear, ¿no? O un arma, ¿cierto? Pero en este momento todavía le faltaba recibir la arma más poderosa, que es la palabra, la Torá. La instrucción. Entonces, por eso dijo, no, espere un poquito que los voy a enviar por acá, porque yo no quiero poner que se enfrenten a los filisteos todavía. Eso es muy significativo esto, ¿no? Es profético, es algo que nos enseña que usted y yo también tenemos que esperar a recibir, a ser preparados para la Torá, recibir la arma más poderosa y la espada del Espíritu, el Rúa, que es la palabra de Abacados. ¿Y cuál es la palabra de Abacados? La Torá. La Torá, la instrucción, ¿verdad?
Porque esto es, amados, es cual gran ejército o cual número de hombres que han sido convocados para la instrucción. Si usted mira un ejército, ¿cómo se forma un ejército? ¿Cómo se forma un ejército? Formemos un ejército hoy aquí, a ver. Vamos a llamar 100 jóvenes de 18 años para arriba, mayores de edad. ¿Qué hacen los muchachos? Le dan el fusil de una vez y váyase a pelear. Primero Los entrenan, los instruyen, los preparan y después de eso, ¿qué? Lo último que les dan es el fusil. Le enseñan a manejar el fusil. Le enseñan a manejar el arma. Porque ¿cómo le van a dar un arma y anda sin saberla ni siquiera disparar? Tienen que ponerlo al polígono, ¿cierto? A pegar en el blanco, a entrenarlos, a ver si tiene puntería, etcétera. Todo eso tiene que entrenarlo, es la instrucción, ¿cierto? Y en eso duran 3 a 6 meses en ese proceso. Entonces Abacadón no podía de una vez sacar Israel y poderlos enfrentarlos a los filisteos. Pues lógico, los filisteos los iban a, ¿cierto? Pero no. Entonces aquí a eso se refiere la hermosa paracha de hoy, amados, que nosotros también tenemos que esperar que Abacadón nos instruya. ¿Amén? Bien. Ahora bien, dice sigue diciendo. Aquí hay otro acontecimiento muy grande. Dice el Pasú 18, más bien el Ser Supremo los dio. Bueno, vamos a leer aquí Dice que la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Mirrayim completamente armados. Bueno, pues aquí habla de que fueron armados, ¿cierto? Pero ahí no está refiriendo tal vez a que tenían muchas armas, espadas, no tanto eso, sino que eran protegidos, hablando de la arma poderosa que ellos los protegía, era Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Completamente armados, dice, Moche cogió los huesos de Yahose con él, o sea, ahí la promesa de Yahose, o el juramento que Yahose le hizo hacer a Israel antes de morir. Ahí hay otro acontecimiento muy importantísimo y significativo y profético. La pregunta es, ¿por qué no sucedió como con Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? A ver, cuando murió Jacob, el papá de Yahose. Apenas muere, a Jacob no lo enterraron en Mirrayim. ¿Y por qué a José no hicieron lo mismo? ¿Por qué no lo llevaron para allá? ¿Quiere que le diga por qué, amados? Porque Jahose es un padre de Israel. Y no tenían que dejar la evidencia, digámoslo así, en Egipto, como protección para Israel. ¿Sí? A Jacob, recuerden que el rey o el jefe en Mirrayim no era Jacob, ¿era quién? Jahose, Hasadid, mal conocido como José, ¿no? En las escuelas de acá que conocemos nosotros. Entonces, Jahose no les dijo a ellos, apenas yo muera, no me vayan a enterrar aquí. Él no dijo eso. En cambio, Jacob sí, ¿cierto? Hizo jurar a Jahose, lo juramentó y lo comprometió para que cuando él muriera no lo enterraran, sino que lo llevaran para allá. Sí. Y lo sepultaran allá en la cueva, bueno, ya allá en Canaán, ¿listo? Pero a Jahose no hizo eso. Jahose se quedó allí como un signo de protección. Claro, la protección es Akadosh Baruj Hu, lógico, pero quedó como en representación de un patriarca de Israel en Egipto. Y cuando ya Israel salió, ¿después de cuántos años? De 400 años. ¿Cuántas generaciones habían pasado? 4 generaciones. Cuando se empieza a formar el viaje para salir de Egipto a Canaán. Entonces, amados, recuerde que el juramento va a decir, cuando ciertamente el Ser Supremo os visitará. Ya se sabía de eso. Entonces, toma un juramento
dice, ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí, de Egipto, ¿cierto? Él estaba en Egipto. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etán al borde del desierto. Bueno, Yahweh fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino y de noche con una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos día y noche. ¿Se imaginan ustedes? Era un Israel que salió fuerte, no sentían ni cansancio. ¿Por qué no sintieron cansancio? Es tan profundo eso, amados, que dice la Torá, que a Israel no le acabaron ni los zapatos en 40 años. O sea, ellos, los zapatos, las sandalias que ellos llevaban prácticamente no se les acabó. No, se cortó ese proceso de, digamos, ¿cómo se dice eso? De descomposición que es normal en la ropa, en todo. En zapatos y todo. Usted sabe, hoy en día un par de zapatos, ¿cuánto dura? A ver. Estando bueno, yéndole bien un año, ¿cierto? Ya de un año para arriba ya hay que botarlo porque ya acabaron, ¿cierto? Pero a Israel no se le acabaron los zapatos. No se deterioraron, nada que tiene que ver. Es más, dice que caminaban día y noche y no se cansaban, caminaban y caminaban. ¿Se imaginan ustedes? Aquí dice eso. Cuando la nube paraba, ellos paraban. Solamente paraban cuando Abacados quería que pararan, ellos paraban. Pero era camine y no se cansaban. ¿Por qué no se cansaban si habían niños, mujeres, ancianos, ovejitas, bueyes? Y no se cansaban. Cuando la nube se movía, porque ya era una señal de que Dice por allí en los profetas, dice que caminarán, y creo que es Isaías 35, creo que no estoy seguro del texto, pero sí dice que los que esperan en el Ser Supremo caminarán y no se cansarán. ¿Verdad? Los que esperan en él. Y Yahweh, Israel salió confiado en Abacados. El que lo estaba protegiendo era Abacados. Pero como todo, lamentablemente, mis amados, siempre nos faltan los contradictores y los opositores. ¿Cierto? Y eso no es solamente allá, acá también. Acá también hay gente que se opone, gente que contradice, gente que quiere establecer sus propias reglas. Y lamentablemente eso ha sido un fracaso para Israel durante la historia de nuestro pueblo. ¿Verdad? Y eso es ahora también. Por eso hay comunidades que se desintegran por eso, por la incomprensión. La gente quiere poner sus propias reglas y nosotros no nos sujetamos a autoridades, no se quiere nadie sujetar a otro. Cada uno quiere poner sus propias reglas y eso ha sido un fracaso, ¿verdad? Entonces, amados, estos grandes acontecimientos de la Torah, de lo que hay aquí, es algo sorprendente y algo muy grande, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Los renegones, los criticones, está acá en el capítulo, vamos al capítulo 14, el paso 11, y dijeron a Moche, fue porque no había suficientes sepulcros en Misrayim que nos trajiste a morir en el desierto. ¿Por qué no nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Misrayim? ¿A quién culparon allí? A Moche. A Moche lo estaban culpando ahí. Que Moche lo había sacado de Misrayim, ¿cierto? Pero en realidad era Yahweh Sebaot el que estaba cumpliendo sus promesas a Abraham, que después de 400 años regresarían que serían liberados y serían sacados de esa tierra donde estaban esclavos. Entonces, y yo digo, amados, que hoy en día hay gente también lo mismo, gente que critica, gente que reniega, gente que dice, pero ¿por qué yo estoy en esto, cierto? ¿Por qué yo estoy en este camino? ¿Por qué yo estoy en la Torá? Debería estar allá en Egipto. Así fuera esclavo, pero bueno, esclavo, pero había comida, había... Recuerde que por allí los criticones se acordaban de la carne, las ollas,
comunales que ponían, porque eran ollas comunales, ¿cierto? Que hacían para mucha gente allá. Y se acordaban de todo eso y decían, y nosotros aquí en este desierto, muriéndonos de sed, los criticones. Y recuerde que todos esos criticones perecieron en el desierto, ¿verdad? Allá quedaron postrados. Murieron, no entraron a la tierra de Canaán. Sus hijos, los niños, sí entraron. Pero los criticones se quedarán en el camino. Los murmuradores, las personas que a todo momento buscan contienda y buscan oponerse ni contradecir todo, esas personas quedarán postrados en el desierto. Y lo mismo es ahora. No van a pensar que solamente allá les decían nuestros padres y nosotros qué. Lo mismo nos puede suceder. Por eso yo siempre digo que tenemos que cuidarnos mucho, amados. Si usted habla algo, habla lo que sea la verdad y que esté comprobando que sea la verdad, ¿verdad? Pero no mentiras ni cosas para poner controversia, poner discordia, poner o tal vez hacer corrillos como hacía algunos allá en Israel, allá en el desierto, haciendo, ¿cómo se dice? Haciendo roscas para acusar a Moche. Es mejor ser humildes y sencillos, ¿verdad? Y yo creo que es una preparatoria la que tenemos nosotros aquí, lo mismo que Israel se preparó en el desierto. Porque, amados, cuando llegue la hora de viajar físicamente a nuestra tierra, amados, allá se va a dar cuenta uno también quiénes tienen, porque eso se va a volver a repetir. ¿Sabían ustedes que eso se va a volver a repetir? La salida de Egipto se va a volver a repetir. ¿Sí? Allá en Egipto se estableció como una base de lo que va a ser. Por eso es que ahora 8 días, que no la pudimos transmitir la parashá ahora 8 días por problemas técnicos de la computadora. Pero estuvimos leyendo en Eclesiastés 1:9, que dice, lo que fue es lo mismo que será y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, amados, que para nosotros no existe, o sea, no existe ese concepto del tal Nuevo Testamento, como se dice allá, o antiguo. Para nosotros la Torah es la misma, amados. El Brit Hadashah es el mismo, hasta Apocalipsis, y hay otros libros que aún no los han incluido, que no los incluyeron en el canon del Dataná, o como se traduce, se conoce como Biblia, pero que también son inspirados y que también son parte de la Torah, ¿verdad? Que son profecías. Entonces, para nosotros no existe ese concepto. Yo siempre le digo a la gente y a la gente le parece todo raro. Dice, pero uy, ¿cómo así usted está loco? Me han dicho mucho, usted está loco. ¿Cómo es posible que no existe para usted el Nuevo Testamento? Pues para mí sí existe el Brit Hadashah, pero es la misma Torah. Lo que no existe para nosotros es esa división, antiguo y nuevo. Eso es puro catolicismo y puro cristianismo antisemita, amados. Para nosotros tiene que, usted la Torah es de Génesis y Apocalipsis. ¿Estamos negando el Brit Hadashah, sí o no? Al decir eso. No, para nosotros no estamos negando el Brit Hadashah, para nosotros existe Shaul, existe nuestro Mashiach, existe Kefa, existe los apóstoles, como se conoce. Shaul, Kefa, las cartas de los apóstoles que son inspiradas por el Ruach HaKodesh, existen para nosotros. Pero la gente cree que porque nosotros hablamos de la Torah y tomamos como base la Torah y luego continuamos hasta Apocalipsis si es necesario, que es que no creemos en el Brit Hadashah. Nosotros sí creemos y hablamos de él. ¿Verdad, amados? Lógico, nosotros sí hablamos de él y creemos en nuestro Mashiach, nuestro Redentor, el que derramó su sangre en un madero por nosotros. Creemos en él. Y él fue el que vino y nos encontró cuando éramos una oveja perdida de la casa de Israel. Y él vino y nos encontró y nos trajo a la casa del Padre, del Abba. Como cual hijo pródigo nos encontró por allá divagando, perdidos en el desierto, muertos de hambre, de sed. Y nos encontró y nos trajo a la casa de nuestro Abba. Y ahora tenemos que hablar de las reglas y los reglamentos de nuestro Abba, de nuestro Padre, aleluya. ¿Y cuáles son los reglamentos de nuestro Padre? La Torá. Ella es la regla de la casa. Usted sabe que en toda casa hay reglas, ¿cierto?
En toda casa hay reglas. Usted tiene su casa, tiene su hogar, usted tiene con sus hijos, usted tiene sus reglas. Ahora, si hay una comunidad, lo que sea, una comunidad, un barrio, tiene reglas. Hay un código que rige esas reglas. Hay unos estatutos, digámoslo así. Y si hablando de un pueblo, lo mismo es. Si es un país, lo mismo. También hay estatutos, hay códigos, hay leyes. Y como tal, usted tiene que respetar y yo tengo que respetarlas, ¿verdad? Entonces, ya estando en la casa del Padre, tenemos que hablar de las reglas que el Padre tiene en su casa. ¿Verdad? Entonces la gente, ay, ¿por qué no habla? ¿Por qué no hablan sino el que lo rescató y no habla el que lo mandó a rescatar? Hay que hablar de juntos, ¿verdad? Estaba perdido y llegó Machía, que mi Padre lo envió. Mi Padre hizo la obra a través de él y me rescató. Y de aquí estoy en la casa del Padre. Ahora reconozco la obra de la redención y estoy aquí en la casa de mi Padre. Aleluya. Eso fue lo que Israel hizo, nuestro Abacador lo sacó desde Egipto y lo llevó allá y le dio la Torá. ¿Verdad? ¿Pero qué hay que hacer ahí? Nosotros tendremos que seguir hablando del que nos rescató de Moche. ¿Sería Moche el que nos rescató? ¿Moche fue el que rescató a Israel de Egipto? Abacador lo rescató a través de Moche. Pero por eso es que yo siempre contradigo con muchas personas, dicen, la ley de Moisés. Dicen, la ley de Moisés, ya pasó, ya fue abolida. Error. La Torá no es de Moisés. Por eso es que usted encuentra siempre en la Torá que dice, Yahweh dijo a Moche, di al pueblo que tal cosa, que tal esto, que aquello, di al pueblo. ¿Quién era Moche? Un mensajero, sí. El Machía de Israel en su época, para salir de Egipto. Entonces, todo Israel, todos los que seguimos la Torá sabemos y somos conscientes, lo tenemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la Torá no es de Moche, la Torá es del Abacador, que encontró, que llamó a Moche para que fuera su mensajero a Israel. ¿Verdad? Pero en realidad el que rescató a Israel de Egipto fue Abacador. Ah, no, es que fue Moche el que abrió el mar. ¿Fue Moche el que abrió el mar de Sur? No, señor, no fue Moche. Moche solamente obedeció a lo que Abacador le ordenó, pero el que hizo el milagro grandioso fue Abacador. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, amado, ese es el concepto que usted debe tener y que yo debo tener para no contradecir a Abacador ni contradecir la Torá. Es Abacador el que hace la obra de redención. Entonces aquí, Abacador rescata a Israel, lo saca, lo prepara y después de que lo preparó, ahí sí, una espada y a defenderse, ¿cierto? Y por eso tenemos batallas que se libraron en la época de Moche también y en la época de Yahoshua, o mal traducido Josué, ¿cierto? A nuestro idioma. Entonces, pero ya Israel eran entrenados, ya habían pasado por unos procesos muy grandes de liberación y de obras grandiosas. Porque, amados, ¿quiere que les diga una cosa, amados? Que nuestro Creador libera a Israel, hizo grandes obras en Egipto. Pero quiere que les diga una cosa, amados, ¿cuándo fue que Israel contó realmente con la verdadera liberación? Porque aún habiendo salido de Egipto, de Misrayim, aún Israel sentía pánico, sentía miedo. ¿Sí? Porque ustedes se dan cuenta que antes de cruzar el mar, Israel, ¿qué sentían? A ver, ¿qué sentía Israel? A ver. Miedo, pánico. Tenían mucho temor. Y por ahí cuando miraron, por allí estaban bien tranquilos, acampados ahí junto al mar. Tal vez estarían haciendo su comida, no sé qué estarían haciendo, estarían todos acampados ahí bien frescos, allí bajo una tolda, bajo un campamento, acampados, dice. Descansando. ¿Ah? Bajo la nube, protegidos allí. Cuando miraron el ejército egipcio. Ay, no. Miraron a un ejército, y de un momento a otro lo miraron que llegaron y
Comenzaron, iban llegando carros, ejércitos, con armas, entrenados, caballos, etcétera, entrenados para la guerra. Miraron, ellos le temían al ejército egipcio, man. Le temían al faraón y el faraón ahí. Ay, no puede ser. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir aquí. Y culparon de una vez a Moche. Se levantaron opositores y una dieron. Es que no habían suficientes sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos trajiste para morir aquí en el desierto? De hambre y vea, miren, nos van a matar. Nos van a matar. Con falta de una. Es que no habían hartos sepulcros allá. Y quiere que les diga una cosa, amados, los faltos de fe o de emuná no faltan en toda parte, amados. ¿Cierto? Y una vez se levantan contra Moche. Y Moche con su paciencia, con su prudencia, con su paz interna que tenía, porque Abacados vivía en él. No teman, ¿por qué están tan ociosos? ¿Por qué hablan las palabras? Solamente esperen y verán la salvación que el Abacados va a hacer hoy mismo, hoy. ¡Aleluya! Hoy mismo. Y les dice, y a esos egipcios que ustedes van a ver, o que están mirando ahora, que lo están rodeando, que es ejército que viene, ustedes nunca los van a volver a ver. Decretado la muerte para ellos de una vez. Ya muchos sabían lo que Abacados iba a hacer. Él sabía ya lo que él iba a hacer, ¿verdad? Porque, amados queridos, les digo una cosa que nosotros ya sabemos, si usted es una sierva, o es un siervo, o eres un siervo, Kadosh, apartado para Abacados, ya sabe lo que va a suceder, amados. Ya está escrito aquí, y por eso es que nosotros como creemos en la Torah y obedecemos la Torah y nos esforzamos por la obediencia, y la tenemos y la meditamos día y noche, como dice la Torah, nosotros sabemos lo que va a suceder. Por eso yo le digo siempre a los amados, ¿por qué se sorprenden por las plagas que tenemos ahora? No nos sorprendamos por eso. Esto nos debe motivar, ¿es qué? Para tener más emuná en Abacados y no criticar y no renegar. Porque alguien podría decir, pero ¿por qué no llega esto? ¿Por qué? ¿Por qué no llega esto? ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué tanta plaga? ¿Por qué tantas cosas? Y nosotros tenemos que también soportar ciertas cosas. Pero ¿por qué no llega la plaga a nosotros también nos puede llegar? Por la desobediencia a Abacados, porque si no estaríamos protegidos, ¿verdad? De día, por una nube que le brinda sombra. De noche, una columna de fuego. No se preocupe que ahí está la presencia de Abacados protegiéndonos, ¿no? Las 24 horas del día. Protegidos totalmente con la presencia de Abacados. ¿Pero qué? Pero tienes que estar en el campamento de Israel. Tienes que estar en la tierra de Gosén, como en el caso de Egipto. Tienes que estar ahí, porque si te sales de ahí, llevas, ¿verdad? Todo Israel estaba allí protegido en la tierra de Gosén. Todo Israel estaba protegido debajo de la nube de día y bajo la columna de fuego de noche para darle luz. Entonces, luz y calor. Regular el tiempo. Si era calor, él les daba, todo era climatizado al clima que un ser humano soporta, ¿verdad? Entonces, amados, eso es algo maravilloso. Pero hay que estar dentro de ese campamento. Si eres enemigo, si eres perseguidor, mira lo que le pasó al ejército egipcio. ¿Sí? Ahí usted lo puede leer en la parachá, de eso se trata hoy la parachá. ¿Verdad? Bechalá, eso quiere decir, después de que los envió el faro, entonces sucedieron grandes acontecimientos, cosas terribles. Bendito sea Kadosh Baruj Hu por la protección que daba a Israel y nos dará a nosotros también. No temamos manada pequeña, como dice un profeta, ¿no? Solamente esperen y miraremos la salvación de Abacados. Aleluya. Entonces, mis amados, todo esto es hermoso. Meditar en estas cosas hermosas que Abacados tiene, y esto tiene un gran significado, amados. Todo esto es lo que estamos mirando. Yo siempre, me gusta siempre, amados, aplicar estas cosas a mi propia vida, porque resulta, amados, que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces,
Dice que el Todopoderoso salvó a Israel en ese día de la mano de los egipcios y los egipcios quedaron muertos. Entonces, después de que ya Israel miró a los egipcios muertos, ahogados, que ya pasaron el río y miraron a todo el ejército perseguidor muertos, ahí sí se sintieron verdaderamente libres. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, amado, mire, eso es algo significativo. Apliquémoslo en nuestra vida. ¿Cuándo llegará usted y yo a ser verdaderamente libres? ¿Cuándo? Cuando usted mire morir a todo lo egipcio, que lo haga morir, que lo mire muerto en su vida. Usted llegará a ser verdaderamente libres para rendirle adoración a Abacados y recibir la Torá. ¿Verdad? Entonces, amados, así como Israel, cuando ya pasaron y miraron a todo el ejército muerto, flotando por encima de las aguas, entonces ahora sí somos libres. Y miramos que vieron cánticos, miramos cómo Miriam, la hermana de Moche, danzó, etcétera, etcétera, y todas las mujeres la siguieron adorando al Creador por la liberación, ¿cierto? Pero mientras haya un ejército persiguiéndolo a usted, que haya un ejército atrás de usted, armado hasta los dientes, usted no puede estar seguro. Y recuerde lo que dice en el Brit Hadashah, dice que Hasatán dice que anda alrededor buscando a quien devorar, ¿cierto? Como león rugiente, ¿cierto? Saca sus dientes y trata de devorarlo, pero ahí por ahí está la protección de Akadosh Baruj Hu, que no deja que nos devore. Pero mientras estemos con ese pánico a nuestro lado, tenemos que estar, ¿cierto? En otras palabras, mientras estemos nosotros, amados, en este cuerpo de muerte, hay que tener mucho cuidado. Y estemos aquí en Egipto. Estamos en Egipto, ¿verdad? Porque Egipto representa todo lo que es el sistema mundanal, todo lo que nos rodea. Toda la gente egipcia que está haciendo lo malo alrededor de nosotros. Físicamente estamos en Egipto aún todavía, ¿cierto? Pero que estamos siendo entrenados en Egipto, así como Israel fue entrenado por Moche cuando llegó, y ellos tenían la esperanza de ser rescatados, de ser liberados de allí, de la esclavitud. Así mismo nosotros estamos siendo preparados, y muy pronto llega la hora de nuestra salida físicamente de aquí, de esta tierra, a nuestra tierra. Entonces, dice que los que oyeren su voz serán beneficiados, ¿verdad? ¿Y cuáles son los que oyen la voz? Pues la Torá, la voz de Yahweh es la Torá, la voz del Creador es la Torá, la instrucción, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Permanecer firmes, dejar el espíritu de criticón, de arrogancia, de murmuración, etcétera, etcétera, y hacer lo que está escrito en la Torá y vivir en Kedushá y permanecer hasta la muerte, ¿verdad? Porque si usted y yo estaremos muertos, aunque estemos muertos, vamos a vivir, ¿verdad? Porque nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto o el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea Akadosh Baruj Hu. Entonces, amados, aquí tenemos algo muy grande, amados, que Abacados tiene para nosotros, para enseñarnos. Les aconsejo que allá en su casa tomen el libro de Shemot, estudien la parashá de turno, que está en Shemot. Vuelvo y repito la parte hasta donde va. Capítulo 3, el pasú 17, y va hasta el capítulo 17, el pasú 16, y luego sigue la Hatará, etcétera, etcétera, la conclusión, ¿cierto? Pero en un rato no podemos de pronto pasar todo, pero usted allá en su casa lo puede meditar y puede darse cuenta de la grande obra que Abacados hizo en favor de Israel, ¿verdad? Esos muchos acontecimientos hermosos que tenemos aquí. Y recuerden, amados, que esto se va a volver a repetir, pero ya no con Moche, sino con nuestro Mashiach, ¿verdad? Nuestro Mashiach nos está entrenando, ya abrió nuestros entendimientos, ya nosotros estamos en la Torá y estamos obedeciendo el Shabbat, etcétera, los preceptos de Abacados, los que nos competen a nosotros,
y muy pronto llegará la hora de la salida. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes, amados, lo que dice por allá en Apocalipsis también sobre los juicios que vendrán sobre el mundo? Después de lo que se conoce como la gran tribulación, vendrán cosas terribles, ejércitos a rodear a Israel y nos irán a acosar por aquí, a acosar por allí. Pero quiero que les diga una cosa, cuando ya Israel se sienta totalmente libre es cuando sus enemigos son muertos. Recuerda por allá las guerras que van a haber allá en Armagedones, como se conoce. Armagedón, donde van a morir 200 millones de soldados, etcétera. Que eso está por en Apocalipsis. Y van a querer comerse en Israel vivo. Ejércitos chinos, ejércitos, Naciones Unidas, a atacar a Israel. Y por allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, de Revelaciones, ustedes se dan cuenta cómo Israel va a ser liberado totalmente de la mano de sus enemigos. Y dice que hay un ejército que va a ser convocado allí a un tremendo festín. ¿Cuál es ese ejército? Un ejército de buitres, de aves de rapiña, de aves carnívoras, para que vayan a comer carne de reyes, de capitanes grandes y chicos, nobles, etcétera. Ahí habla de cosas terribles que Habacuc los va a convocar para que coman tremenda cena y tremendo festín, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quiere decir eso? Que Egipto vuelve a ser derrotado, el ejército egipcio vuelve a ser derrotado y vuelve a ser ahogado, pero ya no en agua, sino en fuego, porque dice que una palabra, una espada sale y los mata a todos, ¿verdad? ¿Y cuál es la espada? La Torá, ¿verdad? Que sale la boca del Mashiach. Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Entonces, amados, esto es algo maravilloso. Se va a volver a repetir todo. Por eso es que diga que no, que eso ya fue abolido. Mentira del enemigo. Eso está vigente y se va a volver a repetir. Hace 8 días, el Shabbat pasado, estuvimos mirando sobre lo que significa, o sea, cada plaga en Egipto, lo que significa ahora y también Apocalipsis se registran, la mayoría de esas plagas se registran, ¿cierto? Próximamente estaremos grabando con la ayuda del Abacados esa hermosa parashá, aunque ya pasó, pero es bueno grabarla para que la gente conozca también a qué se refirió la enseñanza, que no pudimos grabar hace 8 días atrás. Entonces, amados, yo quiero dejar hasta aquí. Espero el Shabbat Shalom para todos. Que Abacados los guarde. Que Abacados bendiga a nuestra amada Ruth. Creo que está conectada. Bueno, los que van a ver esta enseñanza, que Abacados los proteja y los bendiga y nos guarde a todos. Entonces, sigamos adelante en el Shabbat. Shalom, shalom.